Mantente atento y escucha, porque lo que se acerca no es un problema solo para Israel y Gaza, sino para ti también. Y mira por qué. Si hablamos de la explosiva guerra entre Israel y Hamás, esta conflagración no solo está destrozando ciudades, sino que podría ser el gatillo que dispare la inflación a niveles estratosféricos y haga que las bolsas globales se desplomen. Después del crudo y sorpresivo último ataque de Hamás, se ha iniciado una guerra sin precedentes en Oriente Medio que ha puesto en vilo a todo el mundo. Israel con más de 1.000 muertes y 1.800 heridos y Hamás con más de 2.000 muertos y 3.000 heridos están viviendo el duro terror de la guerra. Y te preguntarás, ¿quién puede detener esto? El amigo invisible. Irán, la sombra sigilosa detrás de Hamás, ha inyectado dinero, armas y formación militar en esta orgía de violencia. Irán ha sido una figura clave en el apoyo a Hamás, especialmente en los últimos acontecimientos violentos en Israel. Según informes, Irán ha provisto a Hamás con recursos financieros, armamento y formación militar. Esto no solo intensifica la violencia, sino que también tiene implicancias en el tablero geopolítico del Medio Oriente. El papel de Irán añade una capa adicional de complejidad a un conflicto ya de por sí complicado y pone en tela de juicio las posibilidades de encontrar una resolución pacífica a corto plazo. ¿Hasta dónde llegaremos con esta guerra? Hay que analizar algo bastante importante. En el teatro sombrío de la guerra, los actores más vulnerables son siempre los más silenciados. No son los políticos, ni los generales, ni los titanes industriales. Son los inocentes, las almas atrapadas en un fuego cruzado que no iniciaron. Mientras los líderes discuten estrategias en salas iluminadas, en calles oscuras lloran los niños despojados de su infancia. Cada bala que se dispara, cada bomba que explota, deja huérfanos, convierte hogares en escombros y transforma la esperanza en desesperación. Para estos inocentes, el costo de la guerra es incalculable, medido no en cifras, sino en la erosión irrecuperable del espíritu humano. Israel ha tomado medidas drásticas en el conflicto con la Franja de Gaza, incluida la interrupción del suministro eléctrico. El ministro de Energía de Israel, Israel Katz, firmó una orden para suspender el suministro eléctrico en la Franja de Gaza. Esta acción se suma a una serie de eventos preocupantes en la región, incluyendo el bombardeo intenso de Gaza por parte del ejército israelí. El asedio y las acciones militares han sido ampliamente criticadas y han afectado a aproximadamente 2 millones de personas, resultando en miles de fallecidos. La guerra entre Israel y Hamás podría tener diversos efectos en Europa y América. Acontecimientos cataclísmicos en Medio Oriente podría tener un efecto dominó en la seguridad global, incluida Europa y potencialmente América. El conflicto podría afectar a los precios globales del petróleo, impactando tanto en Europa como en América. Países con importantes comunidades judías o musulmanas podrían enfrentar tensiones internas, afectando la cohesión social. Europa y América podrían verse obligados a tomar una posición diplomática, afectando sus relaciones con otros países y alineamientos políticos. Un conflicto extendido podría generar un aumento en el flujo de refugiados, particularmente hacia Europa, pero también potencialmente hacia América. El conflicto puede afectar los esfuerzos de acercamiento entre países del Medio Oriente y naciones europeas o americanas, como es el caso de Israel y Arabia Saudita. Países que de una forma u otra están implicados en la guerra. Los Estados Unidos reforzará su apoyo militar a Israel, uno de sus aliados clave en Medio Oriente. Alemania ha aumentado la seguridad alrededor de edificios judíos y representaciones israelíes. España, la fuerza interina de Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, en la cual España participa, se ha puesto en alerta debido al conflicto. Países de Oriente Medio podrían cambiar sus relaciones diplomáticas con países europeos y americanos, afectando a aquellos que tienen intereses en la región. Canadá y México, siendo vecinos de Estados Unidos, podrían enfrentar presiones diplomáticas y cambios en los precios del petróleo. Para concluir, el conflicto entre Israel y Gaza sigue siendo una situación compleja y en evolución, que tiene impactos tanto regionales como globales. Las tensiones siguen siendo altas y líderes mundiales ya han emitido sus posicionamientos al respecto. Las palabras del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre una guerra larga y difícil subrayan la gravedad de la situación. El conflicto entre Israel y Gaza no solo tiene ramificaciones políticas y sociales, sino también económicas y financieras significativas. A nivel mundial se han visto un incremento en la volatilidad de los mercados financieros y una posible inflación derivada del alza en los precios del petróleo.
Es crucial para todos estar informados y entender las complejidades de este conflicto. No es solo un problema para los involucrados directamente, sino que tiene el potencial de afectar la geopolítica mundial. A medida que la situación avanza, podríamos ver un cambio en las alianzas internacionales y posiblemente en la estabilidad global. En el ámbito de las inversiones, la incertidumbre geopolítica podría afectar negativamente la confianza de los inversores, lo cual podría llevar a una fuga de capitales y afectar a las bolsas globales. Algunas economías exportadoras de petróleo, como Brasil y Colombia, podrían beneficiarse del incremento en los precios del crudo, aunque esto podría generar una mayor inflación en otras economías que son netamente importadoras de petróleo. Es fundamental que tanto los inversores como el público en general se mantengan informados y tengan en cuenta las implicaciones financieras en este conflicto al tomar decisiones económicas. Llamo a cada uno de ustedes a estar informados, a cuestionar la información que consumen y a pensar críticamente sobre cómo este conflicto podría afectar a sus propias vidas y comunidades. No olvidemos que detrás de los titulares hay vidas humanas en riesgo.